tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más por aquí. Bueno, ya para presentarles, ya está disponible nuestro BST. Eh, bueno, hago este video, ¿no? Para mostrarles su uso. Cualquier persona que lo quiera adquirir, bueno, ¿no? Aquí abajito les estaré dejando eh, el número de mi celular y el link de mi WhatsApp directo, ¿no? Ya que este BST está diseñado para lo que es huayno sureño, ¿no? Bueno, enseguida les enseño, ¿no? Nuestro trabajo, porque ya está todo listo, nuestro nuevo BST para huayno, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, mira, para empezar este BST consta de tres sonidos y cada sonido independiente, ya que cada sonido pueden activar y desactivarlo. Cada sonido pueden panear independientemente. Cada sonido lo pueden bajar el volumen, subir el volumen. Cada sonido tiene lo siguiente, lo que les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, ahorita están activos los tres sonidos, ¿ya? Que es el bordón, que es el harpy y el arpa, ¿no? Si le damos clic aquí en King Kong, automáticamente se desactiva, ¿no? Si le damos clic en arpa, se desactiva, ¿no? Y si le damos clic en harpy, se desactivan. Entonces, si pues tal vez si ustedes quieran hacer algún cambio, por ejemplo en harpy, pueden jugar eh, con el attack, con el decay, con el sustain y con el release, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar un poco. Ahí está, ¿no? Si le dan doble clic, vuelve a su preajuste, ¿no? Determinado. Doble clic y todo regresa, ¿no? Ahí está, ¿no? Y en esta parte, pues pueden jugar con el volumen, ¿no? Ojo que es independiente, porque si yo activo el arpa, nada más estoy bajando el volumen del harpy y pues ya, ¿no? Así que aquí, por aquí pueden jugar ustedes con eso, ¿no? Voy a desactivar un momento el arpa. Estoy con el harpy. Bueno, igual de tal modo también aquí en esta parte de arriba tenemos un balance, ¿no? Para que puedan panear. Si yo le doy para la izquierda, si están con audífono, bueno, lo van a notar, ¿no? Bueno, está todo para la izquierda. Y si le doy todo para la derecha, se va todo para la derecha, ¿no? Y si le doy doble clic, se va a poner en su ajuste predeterminado, ¿no? Que es al centro. Ahí está, al centro, dos veces clic. Y por esta parte tiene un peak meter, ¿no? Que es esta parte que cuando hay señal, bueno, va a salir, ¿no? Lo que vemos acá, esta partecita negrita, ¿no? Y del mismo modo es para cada canal. Voy a mutear el harpy y voy a encender el arpa. Igual, del mismo modo, ¿no? Aquí está su volumen. Ahí está su volumen. Y por aquí pues pueden jugar con todo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si le doy doble clic, todo vuelve a su ajuste predeterminado.
pero yo en este caso el release lo estoy trabajando más o menos por ahí. Ahora activamos el King Kong, también igual tiene sus ajustes por ahí, su volumen independiente, botón de prender y apagar, su balance, ¿no? Paneo, izquierda, derecha, dos veces clic al centro. Ahora prendo todo ya, el Harpy también. Ahí está, ¿no? Entonces, y por esta parte tenemos un reverb general que va a hacer este efecto a todo, ¿no? Y un delay general también, ¿no? Por ejemplo, le voy a quitar el reverb. Solamente estoy utilizando reverb, pero si tú decides ponerle un poco de delay tal vez, yo normalmente no lo uso, pero igual lo puse, ¿no? Como un por si acaso. Voy a levantar el delay. Ahora voy a levantar el reverb. Lo voy a exagerar para que lo puedan notar. Ahora el delay también lo voy a exagerar. Entonces todo está marchando bien, ¿no? Por ahí más o menos. Pero en este caso a mí me gusta usarlo sin delay, ¿no? Entonces lo bajo todo. Y por esta parte tenemos un botón general el de apagado y encendido, ¿no? Apagado, clic y encendido, ¿no? Y pues como al principio les puse por acá un guainito, nada más un pedacito, porque si no este copyright nos mutea, ¿no? Bueno, así que ya saben, ya está disponible este VST para producción, si estás pensando hacer maquetas, grabaciones, adecuado, ¿no? Para ti, ¿no? Si estás aprendiendo también, está, bueno, sampleado todo desde cero, bien programado y una vez más ya está disponible cualquier cosita por interno. Y pues vamos a desarrollar muchos VSTs próximamente. Estamos trabajando en eso, ¿no? Bueno, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.